No permitas quedar atrapado en una depresión. En el mundo hay 441 millones de personas con coronavirus. Y 300 millones con depresión grave. Es casi tan peligrosa como el COVID. Muchos de mis alumnos me comentan que la depresión les sigue golpeando por la extensa cuarentena y las complicaciones que le acompañan. De modo que decidí adelantar este tema como prioritario. Va el apoyo, por favor, chavos, presten atención. Bueno, madurar implica desarrollar diversas y complejas estructuras psicológicas y emocionales. Una de ellas es aprender a soportar y superar la incertidumbre, como la que ha reinado en años recientes, siendo los más inseguros y confusos desde los 60s del siglo XX. Nos ha tocado enfrentar todas las adversidades naturales y artificiales que veíamos en la cartelera de los cines anunciadas como próximo estreno de suspenso o ficción. Y la intensa lluvia de eventos e información impiden que cualquier persona pueda pensar claramente. Si a esto le sumamos el encierro debido a la cuarentena por COVID, cada individuo se siente aislado frente a una colectividad fría y anónima que le obliga a buscar su propia forma de inserción social o sobrevivencia en un mundo que parece más hostil de lo que normalmente es. Con estos niveles de tensión, es de esperar que un importante porcentaje de la población mundial comparta profundos cuadros de neurosis o depresión. Y ahora mucho más personas buscan información sobre depresión, ansiedad, traumas, terapias y cuidados de la salud mental. Lo más adecuado es solicitar el apoyo especializado de un psicólogo o psiquiatra. Si alguno ve este video, lo invito a que incluya sus datos de contacto en los comentarios para que la audiencia los consulte. Mi contribución es exponer el aspecto teórico general de la depresión con propósitos educativos e informativos para que identifiquen por dónde les está golpeando. Maestras y maestros en todo el mundo, con frecuencia hablamos de esto con nuestros alumnos y si es el caso, repito, busquen ayuda médica profesional. Por ningún motivo este video se debe tomar como un diagnóstico formal. Conociendo el proceso que activa una psicosis o depresión, se pueden idear estrategias para fortalecer nuestra mente y reducir el impacto. Debemos comenzar por comprender que cualquier crisis, ya sea que afecte a toda una sociedad, una familia o una sola persona, nos daña psicológica y emocionalmente de la misma manera. Nos sentimos desorientados cuando esa crisis produce cambios rápidos y extensos en nuestro modo de vida. Pero el nivel de impacto es mayor si el problema dura demasiado tiempo o la vida cotidiana no vuelve a la normalidad, porque la identidad personal se construye sobre patrones estables y duraderos que incluyen nuestra familia, hábitos, roles sociales, trabajo, relaciones interpersonales, costumbres y demás actividades. Es muy difícil estructurar una identidad personal sana y sólida si no existe un orden constante del entorno. Mientras más confuso o agresivo nos parece el mundo, más desordenado estará el balance psicoemocional. Si los golpes que reciben nuestras pautas de identidad son muy violentos y no encontramos una forma de amortiguarlos, se produce un colapso que es proporcional a la intensidad de la agresión que percibimos. Este es el primer punto que se debe revisar. ¿Cómo percibimos la agresividad del ambiente? Es subjetivo. Lo que para una persona puede ser grave, para otra no lo es tanto. Por lo que es recomendable observar con la mejor objetividad que sea posible cuál es nuestra situación real en comparación con los demás. Se podría presentar igual, mejor o peor. Parece contradictorio, pero aunque una crisis rompa nuestros patrones de vida, en el fondo es también una gran oportunidad para reordenar y reconstruir nuestro mundo personal.
conquistar nuevas capacidades y abrir nuevos caminos. Esa es la esencia de las grandes leyendas de la mitología grecorromana. El simple mortal que se enfrenta a la adversidad de los dioses para descubrirse a sí mismo y salir adelante. Este fascinante tema lo vamos a ver con detalle en otra ocasión. Un colapso psicológico tiende hacia dos formas: la depresión severa o la psicosis. La depresión severa o depresión clínica es la alteración psicológica más frecuente en todo el mundo. Afecta a todas las edades, razas y clases sociales. Se considera grave e invalidante, en la que el sujeto experimenta desesperación y desánimo muy agresivos, convencido de que su situación es irremediable porque rompe por completo sus patrones de vida. Se manifiesta con una amplia variedad de síntomas desagradables y los efectos visibles incluyen alejamiento social y soledad. Es muy frecuente y emocionalmente doloroso. Puede empeorar otros síntomas cuando se pierde el sentido de pertenencia y propósito, destruyendo el sentimiento de realización que solo puede aportar la interacción social. Agotamiento paralizante. La depresión puede consumir demasiada energía cuando sobrepasa los límites de resistencia de la mente y el cuerpo, dificultando cualquier cosa que normalmente se realiza, hasta la más simple. Incluso puede ocasionar dolencias físicas, provocando la impresión de que se es flojo o todo se hace mal. Dificultades para razonar y expresarse. La mente se sobresatura de pensamientos que corren desordenados a gran velocidad. La persona siente que no los puede controlar ni relajarse, además de aturdimiento y confusión, lo que entorpece los demás procesos de razonamiento diario, comunicación y expresión de emociones, agravando la ansiedad. Seguimos con pérdida total del interés en casi todas las actividades que se realizan. La depresión produce incapacidad y apatía para sentirse motivado a hacer o disfrutar algo. Se experimenta una fuerte ausencia de emociones, que la mayoría de las veces son ira o tristeza. Ahora vemos alteración de los patrones de alimentación y sueño. Algunas personas con depresión muestran un apetito desenfrenado o bulimia, debido a elevados niveles de ansiedad que los impulsa a comer mucho o constantemente. Es más intensa en mujeres que hombres. A otros individuos, la depresión les provoca anorexia o pérdida del apetito, que puede durar semanas o meses. Las mismas alteraciones extremas las observamos en los patrones de sueño. El excesivo flujo de pensamientos y emociones angustiantes e incontrolables produce insomnio intenso. A otros los lleva a dormir demasiado con sueños perturbadores o pesadillas. También sucede que la tristeza, ansiedad o miedo no le permite a la persona levantarse de la cama, aún sabiendo que debe realizar actividades cotidianas. El mundo que le rodea le parece tan agresivo que prefiere permanecer en su pequeña zona de seguridad que lo protege, independientemente de si puede o no puede dormir. Nos vamos con movilidad física. Algunas personas con depresión grave muestran una intensa hiperactividad, impulsada por elevados niveles de ansiedad o desesperación, mientras que otros se vuelven inactivos y pasivos, cayendo en una depresión catatónica que incapacita su movilidad. Como último punto, el más delicado de todos, cuando estos elementos se conjugan en un grave estado depresivo que no recibe atención médica oportuna y se llega al extremo de perder el interés por la vida, se multiplican las posibilidades de suicidio al enfrentar una tristeza profunda
o de homicidio en un arranque de ira incontrolable. Por desgracia, esto ha ocurrido muchas veces. También es necesario aclarar que no es lo mismo depresión que tristeza. Tristeza es una de las emociones humanas normales que se experimentan con cierta frecuencia. Para que una depresión sea reconocida clínicamente como tal, se deben presentar varios de estos síntomas combinados durante un tiempo más o menos prolongado y ser diagnosticada por un médico. La depresión grave puede durar meses o años. No es posible superarla solo con apoyo emocional o consejos. Requiere atención especializada. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud estiman que hay casi 300 millones de personas con este problema, que equivalen al 4.4% de la población mundial. La consideran una de las dolencias más incapacitantes. Cuando el paciente sufre una depresión grave que lo empuja a un cuadro de pánico extremo y lo coloca al borde de su resistencia psíquica, se activa la siguiente etapa, que es la psicosis. Una depresión grave que se prolonga por mucho tiempo y no se atiende, termina por destruir la estructura psicoemocional de la persona, que entrará en una fase de pánico y lo incapacita para interactuar de manera correcta con su entorno. Es entonces cuando se activa un muy interesante mecanismo mental que se conoce como insight psicótico. Teóricamente es bastante complejo. No voy a profundizar porque me desviaría mucho del tema, pero valdría la pena dedicar un programa para analizarlo. El insight lo debemos interpretar como una visión o comprensión interna y repentina. En esencia, es un mecanismo normal de defensa mental. Puede ocurrir un insight positivo, como cuando un científico piensa durante meses en un fenómeno que parece inexplicable y súbitamente encuentra la solución. Su mente descubrió un nuevo orden para el problema que le angustia. Sin embargo, también se podría presentar un insight negativo o anormal. Es el insight psicótico, que se produce en estados depresivos graves y puede encaminar a la locura o la esquizofrenia. La mente en crisis busca alguna manera desesperada de reordenar e interpretar todo el caos que hay a su alrededor, y finalmente lo logra. Inventa un nuevo orden, pero distorsionado. Psiquiatras e instituciones médicas son los únicos facultados para atender estos casos. No quiero citar ejemplos porque podrían ser muy desagradables. Así, el insight psicótico o percepción psicótica ocurre cuando la persona, presa de pánico por una presión insoportable, logra reintegrar y explicar su mundo de manera anormal. Ha perdido el contacto con la realidad y se vuelve su modo de vida. A ello se le llama esquizofrenia. Es una alteración invalidante y muy difícil de resolver. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que el problema lo padece 1 de cada 222 adultos y comienza a manifestarse alrededor de los 25 años de edad. Debo recordarles que solo hablamos de depresión o psicosis producidas por una crisis psicológica. No estamos hablando de aquellas originadas por el consumo de alcohol o sustancias ilícitas, o la existencia de trastornos neurológicos, aunque estos son poderosos detonantes que se deben considerar si es que están presentes. Algunos síntomas visibles de la psicosis son pensamiento y habla desorganizados. La persona habla de cosas de las que no sabemos a qué se refiere. Menciona asuntos que no se comprenden o no son claros. O se le habla de un tema y responde con otro diferente. Esta es la primera señal de que ha comenzado un cuadro psicótico, que con el tiempo avanza y no se detiene. El siguiente síntoma frecuente es temores o sospechas infundadas.
dichos o hechos que carecen de lógica o realidad. Se llaman delirios. Uno de los más frecuentes es el de persecución. La persona cree que algo o alguien, real o ficticio, la persigue, vigila o le causa daño constante. Por último, ver, escuchar o sentir cosas que no existen. Es la percepción de una imagen, un objeto o algún estímulo exterior imaginario que la mente considera real y la mayoría de las veces lleva una intención amenazante o intimidatoria. Son las alucinaciones. Caer en una depresión severa es muy peligroso. Es un asunto que no se debe tomar a la ligera. Podría desencadenar trastornos mentales y emocionales mucho más graves e irreversibles. Por esto, es recomendable identificar los síntomas desde el inicio y buscar apoyo médico especializado. Afortunadamente, existen elementos y estrategias muy sencillas que podemos emplear para detener el proceso. Si nuestros pensamientos y emociones están llegando a un punto crítico en el que sentimos que nos estamos desesperando y que estamos perdiendo el control. La mejor manera de lidiar con esta situación es tratar de reconstruir y retomar en lo posible las rutinas que teníamos antes de que iniciara la crisis. Realizar algún tipo de actividad para relajarnos y volver a centrarnos. La lista de opciones es enorme. Practicar algún ejercicio o deporte. Elaborar manualidades o artesanías. El estudio y las artes como la pintura, música, escultura, ballet, literatura son excelentes alternativas. El bordado, mecánica, la cocina diaria, carpintería, jardinería, en fin, sobran actividades que pueden rescatar a nuestra mente de sufrir un colapso. También es recomendable mantener cierta distancia con los medios de comunicación en momentos críticos. Limitar las fuentes y cantidad de información. Esto porque la mayoría de los medios tienden a la exageración y el catastrofismo en situaciones graves, aumentando la confusión, ansiedad y miedo. Quedó comprobado por la guerra informativa global que se dio con las vacunas y por la que todos pasamos. Ya lo dije desde el primer video y lo repito. La guerra de información que estamos viviendo hoy es una de las más agresivas que hemos tenido en décadas, con el propósito de desacreditar y confundir. La saturación de información confusa o contradictoria es echarle leña al fuego de la depresión. En los últimos años, numerosas agencias de noticias y comunicadores han quedado atrapados y evidenciados en sus propias mentiras y manipulaciones. Por salud mental y emocional, lo mejor es alejarse precautoriamente de las redes sociales y medios y esperar un poco. Un serio problema que se presenta con frecuencia en casos de depresión grave o psicosis es que las personas que lo sufren no acuden con un médico. La mayoría de las veces se niegan agresivamente a aceptar que deben consultar a un psicólogo y se quedan ocultos dentro de la misma familia. Es un error grave y muy peligroso porque hay una fuerte predisposición a complicarse y empeorar con el tiempo, dañando el resto de sus vidas. Ambos padecimientos solo se pueden resolver con medicamentos. No existe ninguna manera de superarlos con consejos o apoyo familiar. Y la medicina actual tiene una enorme variedad de opciones que pueden resolverlos de manera rápida y segura. Muchos psicólogos o psiquiatras descubren que cuando el paciente finalmente llega a ellos para tratamiento, ya tenían meses o años sufriendo el problema, pero la familia no lo atendió por vía clínica hasta que el asunto empeoró o comenzó a salirse de control, complicando las posibilidades de recuperación. Debemos entender que una depresión grave es una enfermedad formal que afecta a nuestro órgano más complejo, el cerebro, por lo que es un asunto muy delicado que daña severamente la vida de quienes la padecen y sus familias.
no es solo un problema de estado de ánimo. Con frecuencia, los casos de suicidio u homicidio por depresión grave ocurren con personas que se negaron a consultar a un especialista y eso los empujó al extremo final. Muchos otros logran evitar la muerte violenta solo para caer directamente en la esquizofrenia. Todo ello sin considerar el enorme desgaste psicológico y emocional que repercute y afecta a quienes les rodean. Además, aunque estos problemas se han confirmado con mayor frecuencia en mujeres que hombres, se han registrado que la edad promedio en la que aparecen los primeros síntomas está bajando. Cada vez son más jóvenes. Está aumentando el número de casos de depresión grave en menores de edad y adolescentes. Y el primer sitio en el que esto se ve reflejado es la escuela. Maestras y maestros, estamos encontrando numerosos casos de alumnos que se acercan a nosotros a comentarnos que tienen fuertes problemas en casa, buscando un consejo. A otros los vemos con muy bajo rendimiento y varios de los síntomas que ya describí: apatía, soledad, somnolencia, falta de atención, ansiedad, en fin, desde la educación secundaria y con mayor intensidad en el bachillerato. Estos jóvenes con frecuencia afirman que su vida no tiene sentido, lo que es otro error, pues no se trata de encontrar un sentido a la vida, sino fijarse un objetivo personal, crear un negocio, viajar, superarse académicamente, realizar algún proyecto, especializarse en alguna disciplina, algo que les apasione y aporte felicidad, y planear las acciones necesarias que le llevarán a cumplirlo y mejorar su condición. No hay que esperar ni perder el tiempo, hay que esforzarse por lograr que ocurra. Entonces, ¿cuál es tu objetivo?